Bendiciones, mis queridos amigos. Es un gusto y un bello placer nuevamente estar con ustedes en esta preciosa hora. Como sabemos muy bien que muchos de nosotros hemos sido perdonados nuestros pecados. Jesucristo vino a esta tierra para perdonar nuestros pecados. Ahora te quiero hablar qué hacer después cuando somos perdonados. ¿Qué hacer después que Cristo o Dios perdona mis pecados? ¿Qué debo de hacer después? La pregunta es, muchos de nosotros después que nuestro Señor Jesucristo perdona nuestros pecados, nos saca de donde estábamos o nos saca del lugar donde estamos sufriendo y perdona todos nuestros pecados. Y ya cuando nosotros ya estamos salvos de nuestros pecados, la pregunta es, ¿qué debo de hacer? Después que Jesús perdona mis pecados, después de ser salvo, ¿qué debo de hacer? Muchos de nosotros, como aquí voy a hablar más o menos de los cristianos, de nosotros que Jesucristo ya perdonó nuestros pecados. Ahora, ¿qué debo de hacer? Muchos de nosotros nos hemos quedado pensando que después que fuimos perdonados, solamente es de estar siempre activo, de estar siempre perseverando en la iglesia o en el lugar o en la congregación donde estás yendo, es perseverar. Pero más que eso, hay algo que hacer. Es muy importante que nosotros sepamos que necesitamos hacer algo después que nosotros somos perdonados. Y yo creo que muchos lo saben y muchos no lo saben como hijos de Dios. Muchos sabemos y muchos no. Por ejemplo, después que nosotros somos redimidos, Jesucristo nos manda a hacer una obra que está en el libro de Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Nos manda a hacer una obra que todos nosotros tenemos que hacer. La gran comisión es de ir, predicar el evangelio. Después que nosotros ya somos perdonados, nos manda nuestro Señor Jesucristo para que tú y yo hablemos de la palabra, hablemos de la gran salvación, hablemos de que hay un Jesús, de que hay un Dios que perdona los pecados. Porque tenemos muchos amigos, muchas amistades, que ellos necesitan también el perdón de pecados de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero a veces nosotros nos quedamos pensando que con que yo esté salvo, no importa a los demás. Pero también es nuestra responsabilidad que mucha gente no llegarán al lugar donde Jesucristo, donde Dios quiere que lleguemos. Disfrutar de la vida eterna. Muchos no van a llegar, pero ¿por qué razón? Hay dos cosas. Y ahora te quiero leer la palabra de Dios, que está en el libro de Ezequiel capítulo 33, versículo 1 al 6. Lo vamos a leer en el nombre del Padre y el Hijo del Espíritu Santo. Y dice, Ezequiel capítulo 33, versículo 1 dice, una vez más recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre, da este mensaje a tu pueblo. Cuando yo envío a un ejército contra un país, los habitantes de ese país escogen a uno de los suyos para que sea el centinela. Cuando el centinela ve acercarse al enemigo, toca la alarma para advertir a los habitantes. Entonces, si los que oyen la alarma se niegan a actuar y resulta que los matan, ellos mismos tendrán la culpa de su muerte. Versículo 5. Oyeron la alarma, pero no le hicieron caso. Así que la responsabilidad es de ellos. Si hubieran prestado
atención a la advertencia, podrían haber salvado sus vidas. Versículo 6 dice: ahora bien, si el centinela ve acercarse al enemigo y no toca la alarma para advertir a la gente, él será responsable de la cautividad del pueblo. Todos morirán en sus pecados, pero haré responsable al centinela por la muerte de ellos. Mis queridos amigos, la palabra de Dios es muy clara. Mis queridos hermanos en Cristo Jesús, nosotros debemos de leer más constantemente esta palabra. ¿Saben por qué? Porque aquí nosotros también somos los responsables de que aquellas personas que no van a ir a la vida eterna o que no van a recibir la salvación, muchas veces también nosotros tenemos mucho que ver en esto y Dios nos pedirá cuenta, porque nosotros aquí, después de que nosotros hemos sido salvos, después de que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado la salvación, nos ha perdonado nuestros pecados, Él nos deja como un centinela aquí en esta tierra, porque nosotros debemos de hablar al pueblo de Dios, o al pueblo, o a las naciones, a las personas que están perdidas. Debemos de hablar de nuestro Señor Jesucristo, debemos de hablar dónde podemos encontrar la solución de los problemas, de las cosas que estamos pasando. Debemos de hablarle a ellos, porque de lo contrario, si nosotros no hablamos y esas personas no conocieron a Jesús o no entregaron sus vidas a Jesús, nosotros somos los culpables, porque la palabra de Dios dice que el centinela, si no dice que el enemigo está cerca, si no dice de lo que está sucediendo, que él lo está viendo y no le comunica al pueblo, entonces él es el responsable de la muerte de aquellas personas o de aquel pueblo, porque no sonó la alarma, no le dijo nada. En otras palabras, nos está diciendo, si nosotros como cristianos que somos, como hijos de Dios que somos, y nosotros no hablamos de lo que es la verdad, no hablamos de lo que dónde podemos llevar a las personas, descansar en qué brazos. Si nosotros no hablamos de la palabra de Dios, nosotros somos los responsables. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos viendo la gente sufriendo, estamos viendo la gente inundados o llenos de pecados, pero nosotros no tenemos ese valor de decirlos, no tenemos tenemos ese miedo de no hablar de ellos, porque creemos que si nosotros hablamos de su palabra, hablamos de la palabra de Dios, creemos o pensamos que vamos a ser rechazados por la gente. En otras palabras, nosotros no queremos que nadie nos rechace, pero también la palabra de Dios nos dice que nosotros, si nosotros no hablamos la verdad, a pesar que conocemos la verdad, entonces nosotros cargaremos la consecuencia. Es importante, mis queridos hermanos en Cristo Jesús, que si nosotros hemos sido redimidos de nuestros pecados, nosotros debemos de hablar a las personas, debemos de hablar que hay un Dios todopoderoso, que hay un Dios que perdona los pecados, porque si nosotros hablamos y la gente no se arrepienten de sus pecados, entonces la consecuencia se ha de llevar la persona. Pero lo importante es que nosotros sí lo hicimos, y eso es donde nosotros vamos a entregar cuenta con el Señor, porque el Señor nos pedirá cuenta qué hicimos después que Él perdona nuestros pecados, después que Él nos dio la salvación por gracia. Y si nosotros no hicimos nada después de haber recibido el perdón de pecados y la salvación, si nosotros no hicimos nada, el Señor nos pedirá cuenta. Y si mucha gente se van a ir al infierno
no solamente se van a ir por ellos mismos, sino que también porque nosotros nunca tuvimos el valor, nunca le hablamos la verdad, el camino y la vida, como es nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice en su palabra en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. Dice: yo soy el camino, la vida y la verdad. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Entonces nuestro deber, nuestra gran comisión es hablarle al pueblo, hablarle a las personas que deben de reconocer a Jesucristo como su único y verdadero Salvador. Pero si nosotros estamos o somos parte del mismo grupo de personas, y en lugar que nosotros les ayudemos a ellos, nos volvemos cómplices de ellos, ofendiendo a Dios. Entonces no debemos de hacer esto, debemos de hablar la verdad, porque nosotros no recibimos la salvación, no recibimos el perdón de pecados solamente para estar aquí o sin hacer nada, sino que nosotros somos también un centinela, así como Ezequiel. Dios le da la palabra a él que vaya con el pueblo a hablar lo que Dios tenía que decir a través de los labios de Ezequiel, y Ezequiel tuvo que hacerlo. Pero muchas veces nosotros también, Dios nos habla que le demos una palabra, que le hablemos, que las personas no andan bien, pero nosotros, por el temor al rechazo, por el temor al desprecio de ellos, preferimos que quedar bien con la gente y quedar mal con nuestro Dios. Pero no debemos de hacer así. Como cristianos que somos, como hijos de Dios que somos, no debemos de hacer esto, sino que debemos de hablar la verdad tal como la palabra de Dios nos dice. No se trata de juzgar, sino que se trata de hablar en base a la palabra de Dios. Pero si nosotros, viendo el pecado, viendo la gente que se están inundando en el pecado, y no hablamos de lo que es la palabra de Dios, entonces también nosotros, Dios nos va a pedir cuenta, y posiblemente por no de hacer la obra que Dios quiere que hagamos, podemos perder también nuestra salvación, podemos perder muchas cosas, porque también nosotros debemos de enseñar, necesitamos enseñar a las personas que si están en un mal camino, necesitamos enseñar, decirles que Dios puede perdonar los pecados, que Dios te puede salvar de donde estás, pero debemos de hablar. Si nosotros no hablamos lo que la palabra de Dios nos dice, entonces nosotros tendremos las consecuencias sobre nosotros, porque nosotros hemos sido llamados, hemos sido rescatados de aquel lugar o de aquellos lugares donde estamos, para que fuéramos instrumentos de Dios en sus manos, que seamos instrumentos de Dios, como el profeta Ezequiel tuvo que ser instrumento de Dios, y él cumplió lo que Dios le dijo, aunque sufrió mucho. Sin embargo, Dios siempre estaba con él, y Dios siempre le dio el triunfo. Ezequiel siempre triunfó a pesar de lo que estaba sufriendo, porque Dios le mandó a hacer. Él no le importó que la gente lo rechazara, lo que él no quería que Dios lo rechazara. Entonces muchas veces hoy en día tenemos miedo al rechazo de la gente, pero no tenemos miedo de rechazar a Dios, o no tenemos miedo que Dios nos rechace por no hacer su obra, porque después que somos llamados y no hacemos nada al respecto, entonces Dios verá lo que estamos haciendo. Por lo tanto, mis queridos hermanos en Cristo Jesús, habla de la palabra de Dios, dígale a la persona, al amigo o quien esté cerca de ti, háblale que hay un Dios todopoderoso, que hay un Dios que perdona nuestros pecados, y que si nosotros no lo aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, entonces es un pecado, porque la palabra de Dios lo mismo dice, que nosotros hemos sido condenados al rechazar al Hijo de Dios. Dice en el libro de Marcos 16 y 17, capítulo 16, versículos 16 y 17. Son esos versículos donde nosotros podemos encontrar que si nosotros
rechazamos a nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros, dice la palabra de Dios, que ya hemos sido condenados. Pero nosotros, como hijos de Dios, nosotros debemos de hablarle a la gente, debemos de hablar a las personas, aunque nos rechacen, no importa. Lo importante que nosotros no seamos rechazados en aquel día, no seamos rechazados por Dios porque nosotros no hicimos lo que debíamos de hacer. Pero ahorita les voy a leer en el libro de Marcos 16 al 17, dice, vamos en el versículo 15 del capítulo 16 de Marcos, dice, entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. ¿Ya ves? Tenemos que ir a todo el mundo, predicar la buena noticia. Toda aquella persona que ha sido salva, que ha sido perdonada sus pecados, debemos de predicar el Evangelio de Jesucristo. Dice en el versículo 16, entonces, el que cree y sea bautizado será salvo, mas el que se niega a creer será condenado. O sea que aquellas personas, si no creen en Jesucristo, ellos serán condenados. Entonces nosotros debemos de hablar la palabra de Dios con ellos para que ellos entren en un arrepentimiento. Entremos junto a un arrepentimiento para que nuestro Señor Jesucristo se glorifique en la vida de cada persona. Pero eso es nuestra gran comisión. Nosotros, tú y yo, somos un centinela de nuestro Señor Jesucristo. No olvides que tú has sido llamado para ser un centinela, para cuidar el pueblo cuando el pueblo está desviándose por el pecado y por todas las cosas que el mundo ofrece. Nosotros debemos de hablarle lo que la palabra de Dios dice. Debemos de ponerse alarma para que ellos se den cuenta que están buscando el camino de su propia muerte. Pero nosotros debemos de hablar. No importa aunque seamos rechazados por la gente, pero con que nosotros no seamos rechazados por Dios, eso es lo más importante. Así es que, mis queridos amigos, amigas, hermanas y hermanos en Cristo Jesús, yo aquí estoy compartiendo la palabra de Dios con ustedes, que hay un Dios todopoderoso, que hay un Dios de milagro, que hay un Dios que puede hacer grandes cosas, pero Dios necesita que tú pongas tu fe y confianza y sobre todo obedeciendo su palabra. No importa, aunque no llegaremos a ser perfectos aquí en la tierra, pero nosotros, nuestro objetivo, nuestra meta es llegar a la perfección, y llegaremos a la perfección cuando Jesucristo nos hace el llamado de ir a su presencia, o cuando Él regrese aquí. Nosotros vamos a ser perfectos, como así lo dice la palabra, su misma palabra, en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Por lo tanto, mis queridos hermanos en Cristo Jesús, hablemos. Es tiempo de hablar. Yo sé que tú tienes muchos amigos, tenemos muchas amistades, y de alguna manera ellos van a escuchar la palabra de Dios, como aquí estoy usando este medio. A través de este medio yo puedo hablar la palabra de Dios, porque en las redes sociales hay muchas cosas en las redes sociales. ¿Y por qué yo no puedo hablar de la palabra de Dios? ¿Por qué también no puedo yo decir que Dios existe, que Dios te está esperando, que Dios tiene una oportunidad para ti, que Dios tiene algo maravilloso para ti? Pero lo único que debes de hacer es acercarte a Él y buscar su favor y su misericordia, y de esa manera tú serás lleno del Espíritu Santo. Así es que, mis queridos amigos, donde quiera que estén, que Dios me los bendiga grandemente, y todo lo que hagan durante este inicio de semana sea de mucha bendición. Bendigo sus vidas, bendigo su hogar, bendigo su familia, bendigo su salida, bendigo su entrar, bendigo su trabajo. Los bendigo en el nombre de Jesucristo. Pásenla súper bien, y si les encantó este video, compártenlo por favor, que es la única manera que debemos de agradecer a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Bendiciones.